Me presento, yo soy Guillermo Groskopf, soy contador público, soy el secretario administrativo de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, mi objetivo en este curso es hablar un poco de cómo se gasta, porque Juan nos explicó muy bien que el presupuesto que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo nos otorga a las universidades nacionales es una autorización para gastar. Quiere decir que legalmente podemos gastar ese presupuesto. Después también Juan nos explicó que ese presupuesto se va devengando, o sea, ese crédito presupuestario que nos dieron se va a ir transfiriendo en dinero a las cuentas de las universidades en cuotas mensuales, que se denominan cuotas para gasto en personal y cuota para otros gastos. Quiere decir entonces que mes a mes vamos a ir recibiendo las partidas de fondos necesarios para atender ese crédito presupuestario que vamos a estar ejecutando. Bien, acá Juan nos puso en pantalla el tema de cómo funciona el presupuesto universitario. Vamos a ver que tenemos en la etapa de ejecución, vamos a tener una primera etapa que llamamos contable presupuestaria, que es la del preventivo. Vamos a ver que hacer el preventivo de un gasto significa que vamos a reservar. Cuando hay un pedido de un gasto, vamos a reservar dentro de la partida presupuestaria correspondiente los fondos destinados a esa erogación. Quiere decir que hemos reservado una parte del presupuesto. Pero ¿qué pasa? Se inicia un proceso de gasto y una vez que se definió a quién se le va a comprar, qué gasto se va a hacer, vamos a hacer una nueva afectación del presupuesto que es la que se denomina afectación definitiva. Es decir, que ya hemos decidido cómo gastarlo y con quién gastarlo. Ahí hay una nueva etapa del proceso contable de registro de ejecución presupuestaria. Luego vamos a ver que hay una tercera etapa, que es la del devengado de los gastos. ¿Eso qué significa? Que se ha recepcionado el servicio o los bienes que se han comprado. Se han recepcionado, se le ha dado conformidad, se ha recibido una factura, con lo cual podemos ya registrar la tercera etapa que se denomina devengado de gastos. Pero ¿qué pasa? Luego vamos a tener que pagarlos. Ahí se genera la cuarta etapa en la ejecución del gasto, que se denomina el pagado, y que, como indica el cuadro, significa la cancelación de la deuda con el proveedor. Bien. Por otro lado, vemos a la derecha que tenemos el sistema de tesorería, que el devengado ya pasa a ser lo que esta cuota de gasto que yo les dije anteriormente, o sea, el Ministerio va devengando el presupuesto que nos asignó el Congreso a través de los denominados CIDIF, que ustedes nos habrán escuchado nombrar muchas veces, que significa que nos está enviando los fondos para poder cubrir estas etapas del gasto que les he explicado anteriormente. Bien, ¿qué pasa luego? Si el crédito presupuestario que nos han asignado es mayor a la ejecución total de cada partida presupuestaria, se va a generar un saldo que lo llamamos remanentes. Ustedes saben que las universidades es el único de los organismos del sector público que puede trasladar los saldos presupuestarios de un ejercicio hacia otro. Quiere decir que aquí tenemos otra fuente de financiamiento, que son los llamados remanentes de ejercicios anteriores. Entonces, además del crédito presupuestario que el Congreso nos asigna por ley de presupuesto, vamos a poder hacer uso también de los remanentes del ejercicio que se ha cerrado. Bien, estas son
fuentes, es lo que denominamos fuentes de financiamiento. Entonces podemos distinguir la fuente 11, que es la del Tesoro Nacional, la de que proviene del crédito que nos da el Congreso de la Nación. Por otro lado, la fuente 16, que representa los remanentes, o sea, lo que nos sobró de ejercicios ya cerrados. Y por otro lado vamos a tener la fuente 12, que significa recursos propios o propio producido que cada universidad genera. Bien, ahí tenemos entonces determinadas y detalladas 3 fuentes de financiamiento. Pero ¿qué más? Por otro lado, es importante también decirles a ustedes que en la fuente 11, el Tesoro Nacional, van a ver que el Congreso la distribuye en columnas. Van a ver que va a haber una columna de educación y cultura, va a haber una columna de ciencia y técnica, y va a haber una columna también de salud para aquellas universidades que tienen hospitales universitarios. Bien, ¿qué es lo importante en cuanto a la distribución del presupuesto? Lo más importante y principal que nos dice todas las normas, sobre todo la resolución 1397, que habla muy detalladamente de todo lo que es el sistema económico financiero de las universidades y que se presenta como material de este curso. Allí, además de determinar todas las etapas del gasto, nos dice que el presupuesto, independientemente de la técnica que se utilice, deberá ser distribuido por incisos. Ustedes van a haber escuchado muchísimas veces esto de los incisos. Y es una obligación que se denomina distribución por objeto del gasto. Y de esta manera vamos a ver cuáles son los incisos, esto que denominamos distribución por objeto del gasto. Y vamos a ver que el inciso 1 es el correspondiente al gasto en personal. Inciso principal y primordial de los gastos de las universidades. Luego vamos a ver que aparece un inciso denominado 2, inciso 2. ¿Qué vamos a aglutinar en el inciso 2? Todo aquello que son gastos de bienes de consumo. Todos los que son consumibles. Bueno, papel, tinta de impresora, todo lo que se usa y se consume dentro de la universidad. Luego vamos a tener el inciso 3. El inciso 3 se refiere a los servicios en general, no personales. Quiere decir que no incluye al gasto en personal. Ahí vamos a tener los servicios. Dentro de los servicios podemos distinguir la luz, el gas, el teléfono, y también los contratos que puede hacer la universidad, ¿no? Contratos sin relación de dependencia, contratos de servicios con monotributistas, con autónomos. Todo eso en el inciso 3. Luego vamos a ver que aparece otro inciso, que es el inciso 4. Este inciso 4 lo que va a hacer es aglutinar todos los que son los bienes de uso que adquiere la universidad. Todos los bienes inventariables. Bienes que no son de consumo porque no se consumen por el primer uso y se compran para ser utilizados durante largo tiempo en la universidad, por lo tanto también tienen su régimen de amortización. Luego tenemos el inciso 5, que el inciso 5 se refiere a las transferencias al sector privado, al sector público, donde vamos a tener subsidios, becas y todo lo que sea transferencias de dinero a organizaciones o personas, humanas o jurídicas. Y luego vamos a tener el inciso 7 en las universidades, que es el que atiende los servicios de la deuda, cuando existe endeudamiento por parte de la universidad. Entonces, cuando hablamos de gastos, hablamos de ejecutar por inciso. ¿Con qué modalidad?
con esta modalidad de registro de la ejecución presupuestaria en las 4 etapas que les describí anteriormente. Bien, si pasamos adelante, Juan, seguimos. Bien, hablamos del inciso 1. Inciso 1, gasto en personal. Bueno, vamos a ver aquí los distintos escalafones que integran el gasto en personal dentro de las universidades nacionales. Y vamos a ver que tenemos el escalafón docente, el preuniversitario, las autoridades superiores y los no docentes. Bien, el personal docente, ya sabemos que tiene su convenio colectivo. El personal docente, ya sabemos que lo nombramos con categorías y dedicaciones que existen dentro del sistema universitario, ¿no? Las famosas exclusivas, semi-exclusivas, simples, los titulares, los adjuntos, etcétera, etcétera. Todo regulado por el convenio docente. Luego tenemos, bueno, los preuniversitarios, para aquellas universidades que tienen colegios preuniversitarios. Luego tenemos el escalafón de las autoridades superiores, que no es un escalafón en el sentido de que tenga una convención colectiva de trabajo. Significan que allí vamos a tener el gasto en rector, vicerrector, secretarios, directores de departamento, digamos que son las autoridades políticas de la universidad. Y luego tenemos la parte no docente, el escalafón no docente, que todos sabemos que está regulado por el decreto 366, con las categorías que ya todos conocemos. Pero bueno, aquí tenemos un cuadrito donde están la cantidad de cargos en el sistema universitario para el ejercicio 2019. Bueno, entonces hemos dicho que los docentes, tanto los docentes como los no docentes, tienen sus convenciones colectivas de trabajo que determinan aumentos de sueldos por convenciones paritarias, que el Ministerio de Educación firma también y que por consiguiente nos remite los fondos para poder hacernos cargo de todas esas aumentos paritarios que se producen durante el año. ¿Cómo determina esos aumentos? En base a las plantas que tiene el Ministerio registradas de todas nuestras universidades y que por supuesto están incluidas en escalafones particulares. Ahora bien, ¿qué pasa con las autoridades superiores? También las autoridades superiores no están dentro de ninguna paritaria, con lo cual lo que hace el Ministerio cada tanto crea una partida para cada universidad para poder hacer frente a aumentos de autoridades superiores. Bien, acá tenemos un nuevo cuadro con cantidad de cargos no docentes por función del año 2019. Vamos a ver que tenemos 56.127 cargos, divididos entre personal directivo, superior, de apoyo y otros. Esto es todo lo que significa el escalafón no docente. Ustedes saben cómo es el ingreso. El ingreso tiene que ser por concurso. Las universidades habilitan su concurso todos los años para que todo el personal que haya sido ingresado en forma interina pueda obtener su estabilidad, tanto docentes como no docentes. Bien. Cantidad de cargos y personas con adicional de posgrado. Bueno, aquí tenemos, todos sabemos que dentro de la remuneración se reconocen los títulos de doctorado, maestría y especialidad, y acá nos están indicando este cuadro del año 2019 nuevamente los cargos que tenemos de doctorados, maestrías y especialidades dentro del sistema universitario. Bien, seguimos. Bien, hablamos entonces del gasto en personal. Principal componente del gasto de las universidades nacionales. Pero bien, las universidades no solo pagan sueldo, todos sabemos que tenemos otros gastos para poder funcionar. Y bueno, ¿cómo gastamos? Y bueno, en general,
Todos tenemos un régimen de caja chica para gastos menores, que no se le da a todas las dependencias, pero sí a las dependencias que sí lo necesitan. Pero tenemos un régimen de compras y contrataciones que es de aplicación en el sector público nacional. Las universidades, en función de su autonomía, hacen adaptaciones para poder tener regímenes a veces que son más acordes a la actividad universitaria. Pero todos tenemos que saber que el sector público nacional tiene un régimen que fue instaurado por el decreto delegado 1023 del 2001, reglamentado por el decreto 1030 del 16, que también su resumen ha sido incluido dentro del material que les hemos subido en este curso. Y bien, ustedes habrán escuchado muchas veces desde las áreas económico-financieras o administrativas cuáles son las formas en que el sector público nacional o la universidad compra bienes y servicios. Y van a ver que en general les van a hablar de licitación, concursos, contrataciones directas. Todo va a depender, en primer lugar, del monto que esté involucrado en la adquisición. Pero vamos a ver que licitación siempre va a ser cuando el criterio de selección recaiga primordialmente en factores económicos. O sea, ¿cuándo tendremos una licitación? Cuando el monto así lo amerite. Hoy en día las licitaciones son exigibles a partir de 3 millones de pesos. Pero a su vez, vamos a ver que vamos a poder tener licitaciones o concursos. ¿Cuándo es licitación y cuándo es concurso? Licitación entonces cuando vamos a ver solamente el precio. Cuando no vamos a hacer otro tipo de selección, sino vamos a indicarnos en el precio, o sea, el factor económico. ¿Y cuándo es concurso? Concurso será cuando el criterio de selección recarga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnica científica, artística u otra. Aquí, ¿a qué nos referimos cuando decimos concurso? Porque vamos a escuchar ideas, vamos a ver qué es lo que nos proponen, no solamente el mejor precio, sino lo más conveniente, independientemente del precio. Pero a su vez vamos a ver que vamos a poder tener licitaciones o concursos públicos y o privados. Bien, ¿y cuándo vamos a decir que la licitación o el concurso es público? Va a ser cuando el llamado esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse. Eso quiere decir que cualquiera podrá presentarse en una licitación o concurso público. Pero ¿cuándo va a ser privado? Y privado va a ser cuando la convocatoria esté dirigida exclusivamente a proveedores que se hayan inscrito en alguna base de datos que pueda haberse implementado. Bien, pero la mayoría de las veces ustedes habrán oído hablar de lo que es la contratación directa. Y la contratación directa, por supuesto, que primero tiene un límite de monto, ¿no? El reglamento nos está diciendo que hasta 3 millones de pesos podrá ser contratación directa. ¿Y qué significa contratación directa? ¿No hacer compulsa? No, para nada. Siempre las leyes nos obligan a hacer compulsa. ¿Qué quiere decir compulsa? Tener varias ofertas. No estar dirigida solamente a un proveedor. Bien, entonces vamos a ver que dentro de las contrataciones directas vamos a tener la que se clasifica como compulsa abreviada. Quiere decir que existe más de un potencial oferente con capacidad para satisfacer la prestación. Ahí tenemos que hacer la compulsa, pedir cotizaciones, lo mínimo 3 cotizaciones para poder comparar la mejor propuesta. Pero además, la ley nos dice que puede haber también contratación directa por adjudicación simple.
Esto es cuando la administración solamente pueda contratar con una determinada persona. Quiere decir que ahí ya no habrá compulsa. Pero la ley taxativamente nos dice cuándo puede haber adjudicación simple. Y yo se los voy a, si bien está en el material, yo les voy a detallar cuáles son los casos de adjudicación simple. Y dice que podrá aplicarse cuando sea por especialidad. Quiere decir que hay alguien que es especialista en poder proveernos de determinado bien o servicio. Otro caso puede ser por exclusividad, cuando solamente haya uno. Cuando solamente haya un potencial oferente. ¿En qué caso puede haber también adjudicación simple? En el caso de seguridad o defensa nacional. Otro caso por desarme, traslado o examen previo. Eso quiere decir que en el caso de que sea un aparato, un equipamiento que deba ser desarmado previamente para poder cotizar, podrá haberse aplicado el método de la adjudicación simple. ¿Cuándo? Otra va a ser la de interadministrativa, cuando la contratación se puede hacer entre determinados organismos del Estado Nacional, podemos aplicar entonces una adjudicación simple por interadministrativa. Y aquí aparece una que nos interesa muchísimo a nosotros, que es la adjudicación simple con universidades nacionales. Quiere decir que se podrá adjudicar en forma directa y por adjudicación simple con otras universidades nacionales. Y por último, el caso de emergencia, que está detallado en el cuadro, que es se podrá hacer por compulsa abreviada o por adjudicación simple, según el caso, cualquiera sea el monto cuando se invoca la condición de emergencia. Así que bueno, aquí ya tenemos un pantallazo de cómo se compra, entonces por licitación o concurso público, licitación o concurso privado o contratación directa. Y nos tiene que quedar en claro que la contratación directa no significa adjudicar contrataciones a alguien en especial, excepto cuando se dan las condiciones de encuadrarlo en la adjudicación simple, que son los 6 incisos que les nombré: por especialidad, exclusividad, seguridad o defensa nacional, desarme y traslado, interadministrativa o con universidades nacionales. Por supuesto me las hacen. Bueno, hay 2 o 3 cositas más que quisiéramos profundizar sobre el presupuesto, ¿no? Juan nos habló muy bien de que generalmente lo que se está utilizando es aplicar los presupuestos históricos de un año a otro, con algún tipo de ajuste por fórmula, para poder mantener todo lo que las universidades han tenido el año anterior, más los ajustes que correspondan, por variaciones salariales, inflación o cualquier otro tema. Pero bien, hay una forma de determinar cuál es el presupuesto que debería tener cada universidad. Y bueno, acá les cuento que desde hace muchos años, desde el año 92 y hasta el periodo año 2003, se desarrolló el periodo de gestación de un modelo de asignación presupuestaria. Se empezó a pensar en, ¿podemos de alguna manera determinar cuál es el presupuesto que necesita cada universidad? Es como una especie de base cero, pero no hecho por cada universidad, sino hecho por un sistema. Y bueno, este modelo de asignación presupuestaria se empezó a trabajar ya desde aquellos años 90 y principios de la década del 2000. Se ha venido trabajando muchísimo en esto, se ha venido perfeccionando. Y bueno, en los últimos años pasó
esta gente que trabaja, que empezó a trabajar en el modelo, pasó a la órbita del CIN, siguen trabajando intensamente, permanentemente pensando en modificaciones. Pero bueno, se llegó a obtener un número ideal por universidad y que representa un valor, nos da un monto para cada universidad, un monto que debería ser para cada universidad. Pero bien, esta técnica de aplicar un modelo de asignación presupuestaria, lo que se ha decidido es que se utilice, se ha decidido por acuerdo plenario del CIN, que se utilice para distribuir incrementos presupuestarios. Es decir, no para la asignación anual del total del crédito presupuestario de las universidades, sino para distribuir en el caso de que se otorguen ampliaciones del presupuesto. Bien, por supuesto, para que aquel que quiera profundizar sobre esto tiene todo el material sobre lo que es el modelo de asignación presupuestaria. Yo solamente les voy a mostrar, por una cuestión de tiempo, les voy a mostrar cómo se compone el modelo. Y ese modelo tiene tres componentes, ¿no? Lo que se llama el bloque de SPU, o modelo normativo, que participa en un 50% del total de la asignación del modelo. Y este bloque de SPU nos da un modelo, nos da un presupuesto estándar de cada universidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de determinar personal docente, personal no docente, personal superior, en base a la estructura, cantidad de alumnos y carreras de cada universidad. Y además, por aplicación del porcentaje de 75 para gasto en personal y 25 para otros gastos, nos da también el monto distinto del gasto en personal que debería tener cada universidad. Bien, luego tenemos el bloque del CIN. El bloque del CIN participa en un 45% de este modelo y ya este bloque entra en el tema de determinar la cantidad de alumnos referenciales y determinar la participación relativa de cada universidad en la cantidad total de alumnos referenciales. Además, toma otras consideraciones, como ser las asignaturas rendidas por cada alumno versus el promedio, las asignaciones por disciplina, clasifica distintas disciplinas dentro de todo lo que es la actividad universitaria. Y por último tenemos el bloque del CIN, el bloque de ciencia y técnica, que participa en un 5% en la totalidad del modelo y que se determina en función de las categorías y dedicaciones de los docentes investigadores. Y bueno, ahí tenemos con estos tres bloques, se llega al 100% de lo que debería ser el presupuesto universitario de cada universidad nacional. Esto determina una corrida que se ejecuta a través de la información que las universidades, que cada universidad genera y comparte con el CIN para que se puedan cargar todas las variables y pueda efectuarse la corrida de este modelo. Bueno, ¿cómo le llega la información? Bueno, ustedes saben que habrán oído hablar del RUM, que es el Sistema de Recursos Humanos, que mediante el cual las universidades están online, informan permanentemente su composición del gasto en personal. A su vez, a través de dos sistemas, el Calchaquí, el Querandí, que son sistemas que cargan cada universidad, se nutren de información al CIN para que pueda efectuar la corrida del modelo. Bien, esto determina un monto, esto determina un monto, esta corrida, un monto por universidad. Por supuesto que algunas están arriba
del importe que efectivamente la ley de presupuesto les asigna, y otras que están abajo, o sea, recibirían menos por el modelo que lo que el Poder Legislativo le está otorgando cada año. Quiere decir que hay asimetrías, ¿no? Algunas universidades les da bien, otras le da mal con respecto a lo que actualmente reciben por el presupuesto que ya dijimos que se determina en forma histórica y ajustada. Bien, entonces dijimos que existen distintos sistemas que nutren de información a la SPU y al CIN. O sea, las universidades nacionales disponen de sistemas generalmente denominados como con nombre de pueblos originarios, ¿no? De sistemas que ha desarrollado el sistema de información universitaria, que hoy también depende del CIN, y que nos ha provisto de herramientas informáticas completas, especiales para el sistema universitario, con lo cual contemplan todas las particularidades del sistema universitario. Y nos han aportado estos sistemas y que nos han ayudado muchísimo, porque antes de esto las universidades tenían que desarrollar sus propios sistemas. Y bueno, con el costo que ello implica para el Estado, ¿por qué? Porque estaba financiando distintos esfuerzos que tenían el mismo objetivo, ¿no? Obtener sistemas computarizados. Bien, entonces le voy a contar un poco de qué se trata cada uno de estos sistemas que nos ha aportado el SIU, y nosotros como área económica financiera, el más importante que tenemos es el SIU Pilagá, el Sistema Económico Presupuestario, Financiero y Contable, que nos permite realizar en forma integrada la gestión del presupuesto, la ejecución del gasto y de la recaudación, facilitando a los usuarios el seguimiento integrado de los ingresos y los gastos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este sistema nos permite a nosotros cargar el presupuesto que nos dio el Congreso Nacional y que autorizó nuestro Consejo Superior, distribuido ya como sea, como haya sido, pero por programa, como haya sido, pero siempre por objeto del gasto, como les dije, los diferentes incisos. Lo vamos a poder cargar y vamos a poder ir cargando en este mismo sistema las distintas etapas que transcurren en la ejecución del gasto, desde el compromiso preventivo, el compromiso definitivo, el devengado y el pagado que les hablé hace un rato. Bien, entonces permanentemente vamos a tener el control del crédito del crédito que se originó y cómo se va gastando.